están ingresando, rápidamente vamos a empezar con la clase. Ya, vamos a hacer más que todo algo. A ver acá. Toda la pantalla. Bueno, vamos a hacer algo de geometría, un repaso, gratitud, el valor de la gratitud, hábitos, ser transparente en tus interacciones personales y profesionales, semanas 9 del 10 del 5. Ok, voy a pasar el siguiente video. Vamos a ver cuáles son sus partes y vamos a clasificarlos. Comenzamos con la definición. Nos dice aquí que un triángulo es un polígono de 3 lados. Pero, ¿qué es un polígono? Pues un polígono es una figura plana, cerrada y con al menos 3 lados rectos. Aquí tenemos varios ejemplos sobre qué son polígonos y qué no son polígonos. En este lado podemos ver que todas estas figuras son figuras que son cerradas y son figuras que al menos tienen 3 lados rectos. Todos sus lados tienen que ser derechitos, tienen que ser rectos. En el otro cuadrado podemos observar figuras que no son polígonos. Tenemos la figura del corazón. Esta figura ninguno de sus lados es recto. Tenemos la figura del círculo, que también el círculo siempre es curviado, nunca tiene un lado recto. Aquí vemos un semicírculo, vemos que tiene un lado recto y otro no. Tampoco esto es un polígono, porque con un polígono todos los lados tienen que ser rectos. Y por último, este ejemplo tampoco es un polígono, porque aunque tenemos 3 lados rectos, esto no es una figura cerrada, esto es una figura abierta. Y por lo tanto, esta figura no se considera como polígono. Ahora vamos a ver las partes del triángulo. Pues aquí nos dice, un triángulo contiene 3 lados, aquí los vemos, y 3 ángulos. Ok, nos dice aquí que comúnmente nosotros nombramos a los triángulos por sus vértices. Vamos a recortar, ¿verdad? Acabamos de ver que el triángulo tiene 3 ángulos. Y ya nosotros sabemos que un ángulo es una figura que está formada por 2 lados y un punto inicial que se le llama vértice. Pues como aquí tenemos 3 ángulos, pues naturalmente tenemos 3 vértices. Y por esos 3 vértices es que nosotros usualmente nombramos a los triángulos. Así que en este caso, para referirnos a este triángulo que está aquí, esta es la manera en la cual nos los podemos referir. Este es el nombre que le podemos dar. El triángulo ABC. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los triángulos. Y nosotros podemos clasificar a los triángulos por las medidas de los ángulos y también los podemos clasificar por la medida de sus lados. Primero vamos a hablar sobre la clasificación debido a sus ángulos. Pues comenzamos con el triángulo acutángulo. Nos dice aquí que el triángulo acutángulo es un triángulo cuyos 3 ángulos son agudos. En otras palabras, es un triángulo que... A ver, chicos, rápidamente voy a pasar la asistencia, ya por si acaso, ya antes que salgamos. Estamos, ¿qué se llama? Primero, ¿no? Grabando geometría. Axel, Dino, Presente, presente. Alondra, Caleb, Presente, profesor. Diego, Presente, profesor. Gianluca,
Dominique, Presente, profesor. Natalia, Presente. Dana, Presente, profesor. Nayat Telles, Asiri, y Rodrigo. Rodrigo a la 1, Rodrigo a la 2. Ya, ¿dónde está mi hoja de asistencia? Ya listo, entonces vuelvo a compartir. Dejar compartir, volver a compartir. Sus tres ángulos miden menos de 90 grados. Tenemos que uno mide aquí 44, otro mide 51, otro mide 85. Todos estos tres ángulos miden menos de 90 grados, o sea, son agudos. Pues podemos decir que este triángulo es un triángulo acutángulo. Acutángulo. También tenemos al triángulo obtusángulo. Nos dice que el triángulo obtusángulo es un triángulo que contiene a un ángulo obtuso, a un solo ángulo obtuso. Aquí tenemos un ejemplo de un triángulo obtusángulo. Vemos que un ángulo mide 20 grados, otro mide 30 grados. Y aquí tenemos que un ángulo es obtuso. Este ángulo mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y como tenemos este único ángulo obtuso, ya podemos decir que este triángulo es un triángulo obtusángulo. También tenemos al triángulo rectángulo. Y esto es un triángulo que contiene a un ángulo recto. Ya sabemos que un triángulo tiene tres ángulos, pero si nosotros nos topamos con un triángulo en el cual uno de sus ángulos mide 90 grados, como este ángulo que se encuentra aquí, ¿verdad? Que ya nosotros aprendimos que cuando vemos este símbolo, eso significa que ese ángulo mide 90 grados. Pues cuando nosotros tenemos un triángulo que tan solo tiene un ángulo que mide 90, eso es un triángulo rectángulo, así es que lo clasificamos. Y también no nos puede faltar el triángulo equiángulo. El triángulo equiángulo. Y el triángulo equiángulo es simplemente un triángulo en el cual todos sus ángulos son congruentes. Es decir, todos sus ángulos tienen la misma medida. Aquí tenemos este ejemplo de este triángulo cuyos tres ángulos miden 60 grados. Pues como esos tres ángulos tienen la misma medida, pues ya nosotros podemos decir que esto es un triángulo equiángulo. ¿Ok? La palabra equiángulo es una palabra compuesta. Equi viene del latín y significa igual. Por eso es que nosotros decimos equidad, equilibrio, que sabemos que equilibrio es que mantienen ese mismo balance. Pues aquí equiángulo significa el mismo ángulo, la misma medida. Es un triángulo en el cual todos sus ángulos son congruentes. Ahora vamos a ver cómo nosotros clasificamos a los triángulos por sus lados. Pues primeramente tenemos a un triángulo equilátero. Aquí vemos la palabra otra vez de equilátero. Y nos dice que eso es un triángulo en el cual todos sus lados son congruentes. En otras palabras, la medida de este lado es la misma que la medida de este otro lado y este otro lado del triángulo que se encuentra acá. Así que vamos a decir que este lado mide 5 pies, pues también los otros lados van a medir 5 pies porque es un triángulo en el cual la medida de todos los lados es congruente. Y este símbolo, estos palitos, nosotros lo utilizamos para identificar
esos lados que son iguales, para identificar esos lados que son congruentes. También tenemos al triángulo isósceles. Es un triángulo en el cual dos de sus lados son congruentes. Y esa palabra isósceles viene del lenguaje griego. Es una palabra compuesta por iso y celes. Iso en el lenguaje griego significa igual, celes significa piernas. Así que la palabra isósceles significa piernas iguales. Y por eso a este triángulo podemos visualizar que estas son sus piernas. Vamos a hacer un muñequito. Vamos a visualizarnos que estas son sus piernas y por eso es que le decimos que tiene piernas iguales, isósceles. Y aquí indicamos con las dos rayitas que estos son los dos lados que tienen la misma medida, que son congruentes. La medida de este lado no es igual a la medida de estos dos lados. Y por último tenemos al triángulo escaleno. Y el triángulo escaleno es un triángulo en el cual no contiene ningún lado congruente. La medida de todos los lados es distinta. Así que, por ejemplo, esto podría medir 3 pies, esto mediría 10 pies, y este otro lado tiene otra medida, vamos a decir 13 pies. La medida de todos esos tres lados es distinta, no tiene lados congruentes, no tiene lados iguales. Así que por eso no vemos ningún tipo de marquita, porque las marcas lo que nos indicaban es que esos dos lados son congruentes, y en el caso del triángulo equilátero, lados iguales, aquí vemos las tres marcas de que esos tres lados son iguales. Ya, chicos, entonces, ¿qué es un triángulo, chicos? Un triángulo es es ¿Qué es un triángulo? forma que tiene tres lados rectos. Ya, es una forma que tiene tres lados, ya, es una figura geométrica, ¿ya? Es una figura geométrica donde tiene tres lados, ¿ya? Listo. ¿Quién ha entendido el video o qué nos habló el video? Sobre los polígonos. Polígonos y también, más que todo, sobre los triángulos. ¿Ya? ¿Por qué será importante los triángulos? Por ejemplo, alguno de ustedes de repente si tiene carro, no ha visto en una pista que alguien lo usan los triángulos con color rojito, stop, ¿no? Para las señales de tránsito. Sirve para varias cosas, chicos. No sé por qué lo piensan mucho. ¿Estamos? A ver, Sí. Profe, ya. Dime. ya se pasó la hora, creo. Gracias por pasarme la voz. Muchas gracias, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos ahí. Ya, tienen su cámara para despedirnos. ¿Ya? Para el selfie de despedida. Ya, la cuenta de 3, 2, 1. Sonrían. Ya, ya, listo. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye, bye.